lo vamos a leer sentados. Bueno, es día de jueves, ¿verdad? Es jueves ¿de qué? Jueves de estudio de la palabra de Dios y saben, vamos, yo sé que estamos aprendiendo, vamos aprendiendo. La palabra nos va dando más fe, la palabra nos va ayudando a ser más fuertes cada vez. Así es que estamos comenzando, vamos a comenzar hoy día el libro de Hechos con el capítulo número 11, amén. Y yo sé que Dios nos va a enseñar algo hermoso en esta noche. Bueno, comenzamos con el capítulo 11 y el versículo 1 dice por ahí, hay un subtítulo en algunas Biblias y ese subtítulo se llama Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. De hecho, por ahí tenemos una foto por ahí, Pedro dando un informe a todos los allegados a la iglesia de Jerusalén, amén. Estudio bíblico, dice capítulo 11, Hechos. Le dan gracias al hermano Iván porque nos enseña mucho. Ahí Pedro llega a darles un informe a toda la iglesia en Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba pasando por todos lados? Amén. Entonces, hoy dice informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Ese es el tema para comenzar este capítulo 11. Dice, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Amén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban ¿en dónde? En Judea o en Jerusalén también, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Se acuerdan? Personas no judías. Todos los judíos y fuera de los judíos todos eran gentiles, ¿sí? Nosotros veníamos a ser gentiles también. Nada más ellos se consideraban el pueblo santo de Dios y todos los demás eran gentiles. Era gente que no tenía valor y no tenía ese privilegio de llegar a Dios, amén. Entonces las noticias llegaron en este versículo, llegaron hasta Jerusalén, que también los gentiles, personas no judías, estaban recibiendo la palabra de Dios. Se quedaron atónitos. ¿Cómo que también ellos están recibiendo cosas de Dios? Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Qué significa la palabra disputaban? Peleaban, le discutían, le contendían, ¿sí? Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Vamos a explicar una vez más qué es la circuncisión. Mucha gente a veces no sabe qué es la circuncisión. La circuncisión, fíjense cómo lo dice el diccionario secular, dice circuncisión. Es una cirugía. ¿Cuántos saben cuál es la circuncisión? Levanten su mano. Levanten su mano. Todos los que han tenido bebés ya saben qué es la circuncisión, ¿sí? Bueno, vamos a verlo como lo dice el diccionario. Es una cirugía para quitar la piel que cubre la punta del pene. Así dice el diccionario. Y eso, ¿por qué? ¿Para qué era eso? Eso fue, Dios escogió este acto, esta cirugía, esto que se hizo. Dios lo escogió como señal de su pacto con Abraham. Amén. Les dijo, para que ustedes sean mi pueblo, yo sea su Dios, vamos a tener un pacto. Ustedes van a circuncidar a todo niño. Y saben que al final esta cirugía de circuncisión, este acto de circuncisión, es bueno para el ser humano. ¿Saben por qué? Porque causa que el bebé, la persona, todo tiempo esté limpio, se mantiene limpia esa área, amén. Entonces, físicamente, genéticamente, corporalmente es bueno, y Dios escogió la circuncisión como señal de su pacto con Abraham. Y eso mucho se daba en el pueblo, se empezó a dar en el pueblo de Israel, y se llamaban los circuncidados. Ellos eran circuncidados. Muchos de los pueblos alrededor, casi ninguno usaba esa acción de circuncidar a sus hombres o a sus bebés, amén. Entonces dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, todos los judíos, ¿verdad? Estaban discutiendo con Pedro. Versículo 3, diciendo,
¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, los que no estaban circuncidados, ¿verdad? Por eso le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué fuiste a la casa de ellos? ¿Por qué has entrado en la casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Saben qué, hermanos? Ellos tenían, todos los judíos, toda esta gente que está hablando ahorita con Pedro, ellos tenían todavía raíces muy fuertes de la ley. Amén. Recuerden cuando Dios le dice al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio, si lo quieren apuntar, Deuteronomio 18:9, le dice Dios al pueblo, le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Desde ese momento el pueblo judío tendió a separarse de los incircuncisos, de la gente gentil. En ese momento ellos empiezan a separar por eso no se juntaban mucho con ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios les había prohibido, no hagas lo que ellos hacen, no te juntes con ellos, porque cuando te juntas, ¿no han oído por ahí un dicho que dice, dime con quién andas y qué? Y te diré quién eres. ¿Y saben por qué? Porque sí se pegan las malas costumbres o las buenas costumbres. Si ustedes andan con un buen cristiano, hermanos, como amigo, como hermano, ¿sabes qué? Se te va a pegar lo bueno cristiano. Pero si tú andas compartiendo con incircuncisos, con gente que no busca a Dios, con gente pecadora, ¿sabes que se te van a pegar las malas mañas? ¿Sí? Por eso crecen o nacen los dichos, dime con quién andas, te diré quién eres. Dios les había prohibido hasta cierto grado, ¿sabes que? No te juntes con ellos. Por eso ellos ya en este momento, desde la ley hasta este momento, ellos ya estaban muy dados a mejor ellos ahí dejecitos, ¿sí? Por eso no se juntaban con ellos. Diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, amén. Fíjense, aquí vamos a empezar a ver del versículo 5 en adelante, lo voy a leer un poquito corrido, para que recordemos lo que vimos la otra semana. Bueno, el otro estudio, porque no fue la otra semana, vimos otras cosas. Pedro les empieza, dice aquí que les empieza a decir por orden lo ocurrido. Se lo voy a leer y recuerden, pongan su vista también. Dice Pedro, estaba yo en la ciudad de Jope, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que cuando Pedro estaba en la ciudad de Jope, dice, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. O sea, Pedro les empieza a explicar qué es lo que pasó en aquel entonces. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come, ¿sí? Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿sí? Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. ¿Cómo se llamaba el varón? ¿Se acuerdan? Cornelio, amén, sí, cierto, era Cornelio. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿cómo? Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro les dice todo lo que le pasó, todo lo que la visión que vio, y entonces ellos están escuchando, ¿por qué tú entraste a su casa? Recuerden que aquí les dice, lo que Dios limpió no lo llames tú, ¿qué? Común o inmundo, amén. Entonces Dios en ese punto
le hace ver con algo muy, muy fuerte. Nos lo explicaba mi hermano Carlos y bueno, gracias a Dios lo explicó y gracias a Dios que entendimos cómo era este punto. Dios le está haciendo un punto muy fuerte a Pedro aquí, diciéndole, ¿sabes qué? Mata y come. Ya no llames inmundo a todo, porque dice que vio reptiles y vio ¿qué? Dice, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Entonces lo está enfrentando. Dios está enfrentando a Pedro con el área de la comida, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Mata y come. O sea, físicamente le está diciendo, ve y come. Y él dice, no, porque nada ha entrado, porque está hablando de la comida. Dice, ve, mata y come. Y le dice, no, porque nada inmundo, versículo 8, nada inmundo entró jamás en mi boca. Entonces, cuando Dios está confrontando a Pedro a que coma cosas que él consideraba sucias e inmundas, Dios le dice, ya no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y eso después, más adelante, nos lo explicaba nuestro hermano Carlos, también viene a ser con los humanos, ¿verdad? Ya todo queda limpio por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Tanto en comida, tanto como en hombres. Entonces, Pedro les está diciendo todo esto para que ellos entiendan qué es lo que le pasó a él y por qué fue. Vamos al versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. ¿A dónde llegó Pedro? ¿A la casa de quién dijimos? En el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan que Pedro llegó a la casa de Cornelio? ¿Va? ¿Y Cornelio estaba solito? No. ¿Qué nos decía el otro capítulo? Que había juntado amigos y parientes. Había invitado a mucha gente, familia, amigos y a todos los que él amaba para que oyeran la palabra de Pedro. Dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces les está explicando. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua. ¿Cuál Juan está hablando aquí, Pedro? Juan el Bautista. Entonces me acordé, fíjense cómo Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesucristo, ¿ah? Cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, yo no pude estorbar. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pedro estaba hablando, ¿eh? ¿De qué estaba hablando Pedro? Cuando dice, estaba yo hablando. Estaba hablando de Jesús. Estaba predicando, estaba hablando de Jesús. El mensaje siempre era hablarles de todo lo que Jesús había hecho. Pedro hablando dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? O sea, yo no pude hacer nada. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Fíjense. Entonces, dice el versículo 18, entonces oídas estas cosas, ¿qué dice? Callaron y ¿qué? Y glorificaron a Dios. ¿Cómo es glorificar a Dios? ¿Qué han de haber dicho? Gloria a Dios. Amén. Cuando Pedro les dijo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo, yo estaba hablando, simplemente les estaba hablando de Jesús. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Una vez le decía yo al Señor, qué hermoso ha de haber sido ese pasaje cuando Pedro hablando del Espíritu o de Dios, simplemente de Jesús, porque estaba hablando de Jesús, yo más bien lo creo que en ese momento. Y yo le decía, Señor, porque a veces no pasan ese tipo de cosas ahora en estos días. Y me decía el Señor, bueno, en la contestación que yo tuve, ¿sabes qué? Porque ahora todos tienen que buscar con más anhelo, buscar el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. En aquel entonces el Espíritu Santo estaba tan fuerte para que la gente recibiera y comenzara ese mover fuerte del Espíritu Santo. Amén. Además de que sí, Pedro estaba lleno del poder de Dios, pero el Señor me hacía entender y decir, ¿sabes qué? Ahora sí cae el Espíritu Santo, pero ahora tienen que buscarlo más. En aquel entonces el Señor era tan, darle a todo mundo, ¿sí?
para que todo el mundo recibiera y aceptara y el Espíritu Santo y el Evangelio creciera rápidamente. Entonces dice, cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, el versículo 15, también como sobre nosotros. Entonces, versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios. Yo estaba hablando cuando el Espíritu Santo cayó. Aleluya. Todos han de haber dicho así, amén, gloria a Dios, porque dice, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Se gozaron. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros nos gozamos. Yo me gozo. Yo cuando he visto cuando muchos de ustedes que antes no conocían del Señor, cuando no tenían el Espíritu Santo sobre sus vidas, cuando yo veo que el Espíritu Santo llega sobre alguien que no había llegado, y digo, wow, amén, gloria a Dios. Yo personalmente me gozo. Yo creo que ese fue el mismo gozo que ellos sintieron al escuchar que el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Y dice, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Fue una bendición para los gentiles. En ese momento se abrió esa puerta que no estaba abierta para los gentiles. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros estamos dentro de esos gentiles. Ahora debemos de estar contentos y gozosos, porque no estaba abierta, esa puerta no estaba abierta, pero ahora está abierta para nosotros. La puerta de la salvación, la puerta del Espíritu Santo está sobre nosotros. Dice que se gozaron. Antes del versículo 19 dice, un subtítulo también por ahí, dice, la iglesia ¿en dónde? En Antioquía. O sea, vamos con otro tema. Amén. Y aquí Pedro les dijo, ¿saben qué? El Espíritu Santo está cayendo sobre los gentiles. Amén. Todos estos, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, me gusta resumirles todo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18, Pedro está contento y gozoso, diciéndoles, ¿saben qué? Dios es bueno, Dios ya abrió una puerta para que haya salvación sobre los gentiles. Y les digo, nosotros estamos incluidos en esa salvación. Se cierra ese capítulo por ahí y dice la siguiente explicación. La iglesia en Antioquía. Versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Fíjense. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron por ¿dónde? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino que solamente ¿a quién? A los judíos. O sea, que todos los que se fueron de Jerusalén, ¿se acuerdan que se fueron porque estuvo el problema? Bien, empezaron a perseguir a los cristianos, amén. Se empezaron a perseguir. Y todos se fueron, todos empezaron a irse. ¿Por qué? Porque estaba muy feo allí en Jerusalén. Se empiezan a ir todos, ¿y saben qué? Pero todos iban predicando el Evangelio. El Espíritu Santo en este momento, y hay otras porciones que nos dice que el Espíritu Santo les decía, no hablen a aquellos, a aquellos sí háblenles. Y yo creo que fue lo que pasó en este mismo momento. Dice, porque no le hablaron a nadie la palabra, sino solamente ¿a quién? A los judíos, versículo 19. Amén. Iban predicando, todos los que se fueron, todos los que ya eran discípulos, que habían oído de Jesús, que se salieron huyendo, porque iban huyendo, ¿sí? Iban predicando el Evangelio, pero ¿saben qué? A nadie más, sino solamente ¿a quién? A los judíos. Dice, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Todos estos varones eran discípulos de Jesús ya. ¿Se acuerdan que había todos los que recibían a Jesús en aquel entonces ya se consideraban como discípulos? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan? Nosotros somos considerados también como ¿qué? Como discípulos. ¿Y hacemos lo que hacen los discípulos? Amén. Amén. Está bien, me gusta, ¿sí? Porque lo debemos de hacer. Hermanos, a veces estamos muy cómodos y no hacemos el trabajo de discípulos. Tenemos trabajo. Como discípulos tenemos trabajo. Y yo sé que sí, es cierto, ustedes están empezando a hacer el trabajo de un discípulo. El trabajo mayor de un discípulo, ¿cuál es? Díganme.
predicar la palabra. Nos lo está marcando aquí, ¿verdad? Que iban huyendo, porque iban huyendo, todos iban huyendo, todos los discípulos que estaban en Jerusalén iban huyendo, pero iban ¿qué? Iban predicando la palabra, aprovechando el tiempo. Nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. Tiren la palabra, no importa si te dicen que no, ¿sí? Tú ya tiraste la palabra, porque eso es nuestro deber, tirar la palabra, hablar de la palabra. Ustedes hablen de la palabra. Si les dicen, no, yo no quiero saber nada, está bien, tú ya habrás hecho tu trabajo como discípulo. Amén. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando que el evangelio del Señor Jesús. Ya en este momento ya están hablándole a todo mundo, ya a los griegos, a los judíos, a todo mundo están hablando el evangelio. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ustedes tiren la palabra, hermanos. Aquí dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Va a haber gente que le vamos a hablar la palabra del Señor, hermanos. ¿Saben qué? Y va a ser así de fácil. Gente que va a decir, sí, yo voy a la casa del Señor, vienen aquí, conocen a Cristo Jesús y se quedan como creyentes. Y eso es maravilloso. Va a haber gente, hermanos, que vamos a tener que hablarles 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ¿sí? Así como nos dijo nuestro hermano Tomás. Por eso le dije, ahorita vamos a ver un tema de lo que tú estás haciendo, hermano Tomás. Porque ya me he hablado de ese compañero que le ha hablado de la palabra. Y ese compañero le ha dedicado tiempo al hermano Tomás hablándole de la palabra. Y le decía yo al hermano Tomás el otro día, ¿sabes qué? Tú sigue hablando de la palabra y Dios al final sabe si va a ser salvo o no va a ser salvo. Tú sigue hablando de la palabra, ¿sí? Igualmente nosotros. Hay gente tan fácil para que reciba el evangelio, como dice aquí, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hay gente muy fácil de evangelizar. Nosotros nos tocó evangelizar al hermano Tomás y a la hermana Cecilia, como ¿cuántos meses los evangelizamos? ¿Cuántos meses serían? Como un año. Un año evangelizándolos. Ellos no venían a la casa, a la iglesia. Los conocemos por medio de nuestro trabajo y un día empezamos a hablarles de la palabra del Señor. Y Jason fue el medio, porque Jason, un niño bien listo y sigue siendo listo, Jason, sí. Bien chiquito, era el único que le decía a mi esposa, la señora Isabel. Todos los demás le dicen, ahí viene la que cobra, ahí viene la cobradora, ahí viene la señora del oro y que todo. Pero Jason bien chiquito, mamá, ya llegó Isabel. Se me hizo muy, vaya, es el único niño de todos, nadie se sabe el nombre sino él. Y un día salió Tomás, le dije, ¿sabes qué, Tomás? Te felicito por tu niño, es inteligente, es muy inteligente. Dijo, sí, es muy inteligente. Y le di, yo, tirando la palabra, mi esposa me dijo, creo que Tomás ha ido a una iglesia. Tenía rato que me había dicho, creo que Tomás fue a una iglesia hace tiempo, o iba a una iglesia. Y yo aproveché, porque miren, rápido, le dije, tu niño es muy inteligente. Abrí la puerta, pero ahí va la palabra. Le dije, oye hermano, no te dije hermano, te dije, oye Tomás, oye gentil, oye gentil, oye, circunciso, ¡guau! Eso es peor, eso es más fuerte. Oye Tomás, porque era nuestro cliente. Oye Tomás, mi esposa me dijo que creo que tú ibas a una iglesia. Y dijo, sí, yo estuve atendiendo una iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Ya no vas? No, ya no fui, ya fue tiempo atrás. Y le dije, ¿y no te gustaría volver a conocer de la palabra? Y él me dijo, sí, tengo algunas preguntas. Y le dije, amén. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres que vengamos a decirte esas preguntas? Fíjense, ¿cómo se abren las puertas? ¿Quieres que te venga a contestar esas preguntas que tienes? Y dijo, sí, ¿por qué no? Amén. Le dije, el martes, creo que los martes cuando los visita, el martes yo voy a venir como a las 8 de la noche. Yo terminaba como a las 7. A las 8 de la noche voy a venir, hermano Tomás. O Tomás, incircunciso. Voy
voy a venir y te voy a contestar todas tus preguntas. Y dijo, sí. Dios tuvo misericordia, pero había que abrir la puerta. Uno tiene que abrir la puerta, ¿sí? Y llegamos y empezamos a sus preguntas, y también la hermana Ceci después empezó a preguntar, y ahí estuvieron las preguntas, las respuestas, y Dios empezó a trabajar en ellos, y al cabo del tiempo, dice el hermano, como un año creo, al cabo del año les dijimos, cuando quieran ir a la iglesia, yo creo que ya estaban preparados, les estuvimos enseñando la palabra, y dijeron, vamos a ir, este próximo domingo vamos a ir a la iglesia. Y dije, amén, los esperamos ahí. Y ciertamente, vinieron ese domingo vinieron. Yo recuerdo a mi hermana Ceci con su cadenita y su medalla de la Virgen de Guadalupe, grande, ¿sí? Y entrar por ahí, y está bien, pero vino. Fíjense cómo hay que ser persistentes. No le dijimos, quítate esa atalaya, esa imagen. No. Dios trabaja, ¿ok? Aprendamos a que Dios hace la obra. Y comenzaron a venir, y el día de mañana ya la hermana Ceci ya no trajo su medalla, ya empezaron a traer una Biblia, y Dios hizo la obra. Casi un año. Pero la hermana Anita nada más le dijo a mi esposa, te invito a la iglesia. Ella dijo, sí, ¿cuándo viene? El jueves. Pasó el jueves, la recogió mi esposa y se quedó. No hubo que predicarle, que hablarle, que explicarle. Dios la trajo al jueves siguiente la trajo y se quedó. Y la palabra entró en su vida, y la de sus niños, y la de su esposo, ¿sí? Así es que, hermanos, ¿saben qué? Hagamos el trabajo de los discípulos. Y la mano 21 de 21, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque ellos lo predicaban, ¿sí? Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? ¿Se acuerdan de quién era Bernabé? Les dije, cuando lo enseñé la otra ocasión, les dije, pongan atención en Bernabé. ¿No se acuerdan quién era Bernabé? Es el varón que habían escogido para que ayudara a servir mesas y... Era uno de los 7. Era uno de los 7 y también fue uno de los 70 después, de los 70 discípulos enviados. Entonces, dice, llegó la noticia, estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, ya lo mandaron, vete a ver qué pasa en Antioquía. Lo mandan para allá. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice que hizo? También se regocijó. Sí, hermana Isabel. Me llama la atención algo muy importante. Sí. Cómo esa gente estaba dispuesta a trabajar para la obra. Amén. Se fue. Ahora ya no, ahora nos ponemos cómodos y si tenemos que ir por alguien, ay no, qué flojera. Amén. Sí. Sí. Eso es porque creció tan rápido. También hay que poner ese esfuerzo, hermanos, sí es cierto. Y ahorita le voy a decir yo más adelante, hay que poner esfuerzo, ahorita lo vamos a poner, hay que poner esfuerzo, hay que poner trabajo, hay que poner tiempo, hay que poner amor, para que el evangelio siga creciendo. Y lo más importante, hermanos, para que las almas no se vayan al infierno, ¿sí? Porque gente que no sabe de Dios, esas almas se van a ir al infierno. Y se acuerdan que hacemos una predicación la otra ocasión, que la sangre de esas personas que no les hemos predicado va a caer ¿sobre quién? Va a caer sobre nosotros. Por eso ustedes hablen de la palabra. Sabes que Cristo Jesús te ama, Cristo Jesús te puede quitar esa enfermedad, Cristo Jesús te puede quitar esa depresión. Ustedes hablen. Para que, si ellos dicen, yo quiero mi enfermedad, yo quiero mi depresión, ok, quédate con ella, yo ya me quité tu sangre de encima. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio, amén. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, se fue hasta Antioquía. Antioquía está como a 480 kilómetros de Jerusalén, Antioquía, no está cerca. Y como siempre lo he dicho, ellos no iban en avión, no iban en helicóptero, no iban en carro, no, iban caminando o iban en camello, y eso les costaba días llegar hasta esos lugares. 480 kilómetros eran días. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice? ¿Cómo se puso?
Se puso contento, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón que permanecieran fieles al Señor. O sea que les decía, me da gusto que recibieron a Jesús en su corazón, pero ¿saben qué? No se me vayan a enfriar, ustedes sigan adelante, sigan conociendo la palabra, busquen el Espíritu Santo, lean el Nuevo Testamento, no es cierto, todavía no había el Nuevo Testamento, busquen del Señor, oigan, vengan a las reuniones. Eso es lo que lo que me imagino que les dijo, dice, porque era, versículo 24, porque era ¿qué? Varón ¿qué? Bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Quién era este varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe? Bernabé. ¿Les gustaría crecer esos atributos a ustedes? Amén. Yo cuando estaba leyendo dije, Señor, ayúdame, Señor. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Si nosotros tenemos esos atributos, hermanos, Dios empezará a hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después, ¿qué dice? Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? Aparece Saulo otra vuelta. Amén. Se fue a Tarso a buscar a Pablo, y hallándole le trajo ¿qué? A Antioquía. Le dijo, vente Pablo, vente, ayúdame, vamos a predicar. Porque acá hay puros incircuncisos, ¿sí? Vente, ayúdame, tú eres el enviado para eso. Amén. Y unieron fuerzas y se fueron a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron ahí, ¿cuánto tiempo? ¿Un día? Un año. Todo un año con la iglesia. ¿Y qué dice? Y enseñaron a mucha gente. Eso es lo que yo les decía, como decía mi esposa. Me llama la atención que estaban dispuestos, sí, estaban dispuestos a eso, y dispuestos a quedarse todo un año. ¿Para qué? Para hacer crecer a la gente, enseñarles de la palabra. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Cuando ustedes vean, hermanos, que alguien se interesa en la palabra del Señor, díganle, ¿sabes qué? ¿Quieres que venga una vez a la semana, una vez a la quincena? ¿Quieres que venga, que hablemos del Señor? ¿Quieres que venga para que aprendamos juntamente del Señor? Díganle. Ellos lo hicieron y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Se quedaron y enseñaron a mucha gente. Esa es la manera en que nosotros vamos a discipular gente y enseñar gente. Amén. Dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo dice? Cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Por primera vez. Y dice que este adjetivo de cristianos se les hizo como burlándose de ellos. Es lo que dice la historia. Era como pues son los cristianos. Esos son los que siguen a Cristo. Era como una manera de burla. Pero ¿saben qué? Al final estaban correctos aquellos que estaban burlando. Porque verdaderamente eran cristianos, eran seguidores de Cristo Jesús. O sea que ya desde entonces se hace burla de los cristianos. Ahora cuando tú haces cristiano, ¿cómo te dicen tus amigos? Aleluya. Oh, ya eres aleluya, ya eres cristianito. Se burlan. O sea, sí se siguen burlando de nosotros. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Es una bendición ser llamados cristianos. ¿Sí, hermano Tomás? Hermano, hasta cierto punto tienen razón, porque, bueno, lo dicen de burla, pero allá en México decían los volteados, los aleluya, y es cierto. Sí, la gente se burla. Dimos la vuelta totalmente porque creemos en... Amén. O sea, se burlan, pero están diciendo... De 180 grados, nos dimos la vuelta y sí, cierto, los volteados. Esa no me la sabía, pero bueno. Los protestantes, si lo hacen como con burla, ¿sí? Pero ¿saben qué? Dice, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, nosotros los que seguimos las enseñanzas de Jesús, los que fuimos discipulados con la palabra de Cristo Jesús, somos los verdaderos cristianos. Verdaderos testigos de Jehová. Porque a veces somos los verdaderos testigos de Jehová, ¿sí? De Dios.
La gente a veces dice, no, es que en la iglesia popular dicen, es que nosotros también somos cristianos. No son cristianos, porque no son verdaderamente seguidores de Jesús, ni de las enseñanzas de Jesús. Dicen, es que la iglesia popular o la iglesia católica es la primera iglesia. No es cierto. La primera iglesia nació allá en el Pentecostés, amén. Ahí nació, ¿sí? Entonces, los verdaderos cristianos, el verdadero cristianismo creció en ese lugar. Y ¿saben qué? Si nos vamos a la historia, Roma, que ahora se dice que fue la primera iglesia, es la primera iglesia, es la iglesia aceptada por Dios y por Cristo Jesús. No es cierto. Roma, después de los 300 años, 400, 500 años, empezaron a meter a Jesús en sus liturgias, en sus enseñanzas, para poder jalar a la gente, ¿sí? Pero ¿saben qué? Roma, al principio, ¿qué era lo que hacía Roma con los cristianos? El domingo lo miramos, ¿verdad? ¿Sí? El domingo miramos que llevaron a Jesús ¿a dónde? ¿Al qué? Al pretorio lo llevaron, ¿sí? ¿Y qué era el pretorio? ¿Se acuerdan? Era el cuartel general de los grandes romanos, el cuartel de los romanos, y decíamos que también era el lugar donde se juntaban los poderosos religiosos judíos de aquel entonces. Entonces dice, y los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, amén. Ahí fue donde por primera vez, si querías saber, ¿y por qué nos llaman cristianos? Porque somos seguidores de Cristo Jesús, los verdaderos seguidores de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Verdaderos? ¿Amén? ¿Amén? ¿Verdaderos? ¿Amén? Verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Jesús. Hacer lo que Jesús quería que quisiéramos y que quiere que hagamos. Dice, en aquellos días unos profetas, versículo 27, ya voy terminando. En aquellos días unos profetas descendieron ¿de dónde? De Jerusalén, ¿a dónde? Antioquía. O sea, se vinieron desde Jerusalén unos profetas, gente que hablaba de Dios, gente que profetizaban cosas que Dios iba a hacer. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía también, y levantándose uno de ellos, llamado ¿cómo? Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría ¿qué? Una gran hambre. Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, este profeta Agabo les dice, ¿saben qué? Va a venir una grande hambre. Llegaron de Jerusalén, llegaron a Antioquía y empezaron, va a haber una grande hambre en todo Judea, en toda la tierra va a haber hambre. ¿Y saben qué hicieron esos? Y luego dice acá, dice, vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Hasta era romano, no? Era romano. Ahorita voy para allá. Este Claudio era un gobernador romano. Y fíjense cómo la Biblia es muy veraz. La Biblia es perfecta. La Biblia va asentada, va escrita conforme a la historia real del ser humano. ¿Saben qué? Este gobernador Claudio, ¿saben qué? Ese gobernó entre los años 44 a 48 después de Cristo. O sea que fue. Si te vas a los libros de historia y buscas a Claudio fue un gobernador romano, ¿sí? Y que vivió entre el año 44 y 48, donde se suscitó esta grande hambre. Amén. Fíjense. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, la Biblia nos da tiempos, nos da nombres correctos y perfectos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ¿qué? Socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué significa esto? Ayuda. Mandaron ayuda. Se juntaron ahí dinero, juntaron lo que pudieron y lo iban a mandar a Judea o a Jerusalén, lo cual en efecto hicieron. O sea, lo llevaron a cabo, el versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo ¿qué? A los ancianos de Jerusalén, por mano de ¿quién? De Bernabé y Saulo. O sea,
ayudaron de alguna manera u otra. Iba a llegar esta hambre y mandaron dinero, mandaron ayuda y a lo mejor hasta mandaron víveres. Todo esto se cumplió hasta el versículo 30. Hermanos, terminamos ese capítulo 11. Hemos visto qué grande bendición Dios nos dio al abrir la salvación para nosotros también, para todo el mundo. Amén. Eso es lo que miramos. Miramos en este capítulo que hubo una grande bendición cuando Dios abrió esa puerta para salvación también para nosotros mismos, los gentiles. Amén. Ahora la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo es para todo el mundo, para todo aquel que quiere la salvación, y el bautismo en el Espíritu Santo simplemente es pedidlo y se os dará, dice la palabra, ¿verdad? Amén. O sea que tenemos esa puerta abierta a la salvación y tenemos esa puerta al Espíritu Santo. Y les decía, como les decía ahí, y recibiréis ¿qué? El poder. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios, o damos gracias a Dios por todos estos discípulos que tuvieron el valor de predicar el Evangelio. Amén. Si no hubiese sido por ellos, el Evangelio no se expande a todo el mundo. Pero discípulos hicieron más discípulos y más discípulos hicieron más discípulos. Y yo les decía el domingo, yo doy gracias a Dios porque alguien llegó a mi familia allá a predicar a los abuelos, a los bisabuelos, a predicar el Evangelio. Porque hubo alguien que predicó el Evangelio. Hermanos, que nosotros seamos esa puerta para que gente conozca del Evangelio. Amén. Amén. Así como todos esos discípulos empezaron a predicar, empezaron a llevar el Evangelio, que nosotros seamos parte de ese evangelismo. Amén. Te vamos a pedir a Dios en esta noche que también nos dé ese amor, esa valentía que tuvieron todos esos primeros discípulos. Hay que pedirle al Señor, Señor, danos ese amor, danos esa paciencia para predicar tu palabra. Así como lo hicieron todos estos hombres, nos enseñaron, como decía la hermana Isabel, a dejar todo por predicar a Cristo Jesús. Hoy no necesitas dejar todo, predícale simplemente a los que están alrededor tuyo y ya estarás cumpliendo con el mandato de Cristo Jesús. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una última oración y le vamos a pedir eso al Señor. Le vamos a pedir, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como ayúdanos a ser como todos esos grandes discípulos, Señor. Y yo sé que Dios nos va a escuchar. Ahí quédense en su lugar. Todos quédense y vamos a hacer una...